Seguimos con el Evangelio de Lucas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. He predicado mucho sobre este Evangelio. No sé si voy a salir el año predicando sobre el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 9, la semana pasada también predicamos sobre el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, pero hoy tomamos el versículo 28. Vamos a leer lo que dice el versículo 28, el encabezado de su Biblia. Si usted usa Biblia, el encabezado de la Biblia dice la transfiguración, ¿cierto? Es Jesús manifestándose como es ahora mismo, que está sentado a la diestra del Padre, como vendrá, como arrebatará su iglesia y como vendrá a establecer el reino milenial. Acá en el Evangelio de Lucas, en el pasaje que vamos a leer, lo está presentando como realmente es Jesús ahora. Leo lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Y como 8 días después, esto también lo registra el evangelista Marcos. Marcos dice como 6, no hay ninguna contradicción entre Marcos y Lucas, 6 o 8, es el punto de vista de cada uno. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué subió al monte? A orar, ¿sí? Bueno, mientras oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Amén. A Jesús no se le descomponía la lavadora, hermanos. Y no era, ¿qué marca? No se va. Dice que su ropa era resplandeciente, ¿sí? Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Y luego dice, quien apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Versículo 32, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Ah, qué interesante, es bíblico que usted se duerme, hermano. Está en la Biblia. Perdóneme, yo estaba pecando con usted, dormilón. Sí. Dice que se quedaron vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, se despertaron también. Interesante. Vieron la gloria de Jesús. ¿Qué vieron? Vieron la gloria de Jesús. O sea, no vieron cuando Jesús está orando y entonces no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera es que salió ese resplandor de gloria, ¿cierto? Y no vieron eso porque estaban dormidos. Cuando despertaron, entonces vieron a Jesús, hermano, en su gloria, ¿cierto? Y el versículo 32, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. ¿Quién estaba con él? Moisés y Elías. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, que le dijo, Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dijo Pedro. Pero Pedro dice que no sabía lo que decía. No sé si todavía estaba dormido, pero no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. O sea, el Padre habló y una voz salió de la nube que decía, dice la versión 60, este es mi Hijo amado. Esta traducción dice, este es mi Hijo escogido. ¿Qué? A él óiganlo, ¿sí? A él óiganlo. Después de oír la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Qué experiencia tan maravillosa ir al monte de la transfiguración. Pero bueno, luego más abajo dice la razón por qué Jesús llevó a estos discípulos al monte de la transfiguración. Después de que estuvieron en esa experiencia tan gloriosa,
Entonces, abajo está el valle. Sí, el monte representa las alturas espirituales. El monte representa esas experiencias maravillosas que nosotros tenemos. El valle representa la necesidad que tiene la gente y que tú recibes en el monte de parte del Señor, unción, presencia del Señor para bajar al valle y ministrar a la gente lo que tú has recibido en el monte. ¿Cuántos dicen amén por eso? Bueno, entonces yo voy a predicar una palabra para ustedes, hermano, que ahí está, ahí mismo. Yo no me complico con mis títulos de mensaje. Diga conmigo, mentalidad enramada. Eso es lo que Pedro tenía, ¿no? Pedro vio la gloria y dijo, wow, nos quedamos aquí, ¿para qué bajamos al valle? Entonces hay una verdad central sobre esta palabra que yo le voy a predicar. Dios, es cierto que Dios nos llama a disfrutar de su presencia. ¿A cuántos de ustedes les gusta disfrutar de la presencia de Dios? A todos nos gusta disfrutar de la presencia de Dios. Pero también Dios nos llama a cumplir el propósito por el cual nosotros estamos en este planeta Tierra. Entonces nosotros no podemos quedarnos viviendo solo en las experiencias espirituales. Son buenas, son interesantes, producen transformación interna, pero hay una razón por qué entonces vienen las experiencias espirituales. Entonces la transfiguración de Jesús fue uno de los momentos más gloriosos del ministerio del Señor Jesús. Y como estamos leyendo, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús resplandecer en su gloria. Y como seguimos leyendo, está Moisés y está Elías y aparecen hablando precisamente con el Señor. La presencia de Dios era tan evidente entonces que Pedro dice lo que dice el versículo 33. Señor, cierto que hay necesidad allá abajo, pero es tan hermosa la gloria, vamos a construir pues unas cabañitas, unas enramadas y vamos a quedarnos aquí, ¿cierto? Ahora, Pedro quería quedarse en el momento más extraordinario. Pedro quería construir una enramada para prolongar esa experiencia que estaban viviendo en el monte. Sin embargo, entonces Dios tenía otros planes. Había que trabajar, hermano, había que bajar del monte porque abajo había personas necesitadas. Abajo estaba una cruz que enfrentar y abajo estaba una misión que cumplir. No solamente de Jesús, pero también de los discípulos. Y sabe, cuando nosotros leemos esta historia, hay muchos, ¿alguien le puede ayudar a este muchacho ahí? No sé, a ver, un ujier. Hay muchos creyentes que pueden tener exactamente la mentalidad de Pedro. Por eso llamamos a este tema mentalidad enramada. Así como Pedro que quería levantar 3 enramadas en el monte de la transfiguración para quedarse disfrutando de aquella excitante experiencia o gloria, también de repente entonces nosotros podemos sentir la tentación de muchas veces querer permanecer en la comodidad espiritual sin avanzar al propósito de Dios para nuestras vidas. Es cierto que a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos gustan las montañas de bendición. ¿A cuántos les gustan las bendiciones? Aunque no me diga amén, yo sé que le gustan. A mí me gustan las bendiciones. Nos gusta la presencia de Dios que nos hace sentir seguros. Nos gustan los momentos de avivamiento. Nos gustan las experiencias que entonces fortalecen nuestra fe. Sin embargo, Dios no nos llama solamente a disfrutar de su gloria. Dios también nos llama, es cierto, a disfrutar de su gloria, pero nos llama a descender al valle donde está la necesidad, donde están los desafíos y donde están las personas que necesitan ser alcanzadas para el evangelio. Ahora, la mentalidad enramada busca conservar el momento, la mentalidad del reino de Dios, la mentalidad del reino que es el evangelio, que es alcanzar a las personas. La mentalidad del reino de Dios busca cumplir la misión de Mateo 28:19, hacer discípulos, predicar el evangelio a todas las naciones. La primera
se conforma con la experiencia. La segunda persigue el propósito. La primera dice, qué bueno es estar aquí. Igual que Pedro dijo, qué bueno es estar aquí. Pero la segunda mentalidad pregunta, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Cuando experimenta la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios lo transforma a ese creyente, entonces dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cierto? El peligro entonces de construir enramadas espirituales es que podemos quedar atrapados en recuerdos de lo que Dios hizo ayer y seguir y seguir soñando o añorando. Ay, cómo Dios me bendijo. Ay, cómo Dios me dio. Antes sí que Dios hacía. Cuando esto, allá sí que sucedía. Mentalidad enramada. ¿Sí? Entonces seguimos añorando lo de ayer, pero mientras ignoramos lo que Dios quiere hacer hoy. Ahora, Dios nos salva para vivir, nos salva no para vivir estacionados en una experiencia, sino para caminar continuamente en la voluntad de Dios. Y hay ocasiones que la voluntad de Dios va a ser estar en su presencia en las montañas, y otras ocasiones va a ser estar en el valle. ¿Están escuchándome? Ahora, su gloria debe producir algo. Lo que tú experimentas de parte de Dios para tu vida debe hacer algo. Debe impulsarte a una mayor obediencia. Debe impulsarte a un servicio más profundo. Y debe impulsarte a una comisión comprometida con el Señor. Por eso, una de las preguntas más importantes para la iglesia del Señor en este tiempo es: ¿estamos construyendo enramadas para quedarnos cómodos o estamos siguiendo a Jesús hacia el cumplimiento de su propósito? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque podemos ser de las dos clases de creyentes, de los que construyen enramadas pero no tienen un compromiso con el Señor. Pero podemos ser de los que construyen enramadas, no estacionarse, pero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Así que esta mañana te voy a enseñar 3 principios interesantes. Principio número 1: la mentalidad enramada busca comodidad en lugar de propósito. Diga conmigo: la mentalidad de enramada busca comodidad en lugar de... Otra vez, Pedro estaba tan impresionado por la gloria que olvidó por qué había subido al monte. ¿Por qué Jesús había subido al monte con ellos? Es que la experiencia era maravillosa, pero no era el destino final. Tu experiencia con Dios es buena porque te suceden cambios impresionantes, ¿cierto? Los que han experimentado a Dios, han tenido una transformación, saben de lo que estoy hablando. Es bueno eso. Cambia tu carácter, cambian muchas cosas en tu vida. El Señor te hizo un milagro, wow, estás feliz, estás contento, pero no es el destino final. Entonces de repente hay gente que siente que si viene por una necesidad, si era alcohólico, si estaba deprimido, si tenía problemas matrimoniales, qué sé yo, en la situación en la que estaba, entonces viene la presencia de Dios, hace algo, lo evangelizan, conoce al Señor Jesucristo y recibe el milagro de parte del Señor para su vida, hermano, y entonces siente y cree que es el final hasta donde debe llegar. Entonces se convierte en un creyente, hermano, en un número, sentado en la silla de una iglesia, pero entonces no entiende el propósito por el cual le ha sucedido eso. ¿Están aquí conmigo? Entonces muchos creyentes les sucede que disfrutan las reuniones de domingo. Si algunos vienen domingo solamente o viernes, disfrutan el congreso, disfrutan los encuentros, disfrutan las convenciones, los que vamos cada año a las convenciones. Por cierto, ¿es qué? Del 12 al 14 de noviembre, ¿cierto? Entonces disfrutan las convenciones, pero entonces les cuesta vivir el evangelio el lunes, de lunes a sábado. Les cuesta vivir el evangelio en el trabajo, les cuesta vivir el evangelio en la escuela, les cuesta vivir el evangelio en el hogar, les cuesta vivir el evangelio en la empresa, en la oficina. Ahora, Dios no nos salva para vivir solamente momentos emocionantes. El Señor nos salva para cumplir una misión. ¿Sí? Ahora, vivimos en una generación que busca la comodidad.
No, está mal buscar la comodidad. No, no está mal. No está mal que usted quiera estar cómodo en un lugar como este. No está mal que usted se quiera sentar a gusto en una silla. No está mal que usted quiera, buscar una bendición que usted necesita. No, no está mal. Está bien, Dios es un Dios que da bendiciones. Pero hay una generación que se queda solamente ahí buscando la comodidad. Muchos quieren bendición sin compromiso, muchos quieren milagros sin obediencia, muchos quieren la gloria del Señor sin sacrificio, ¿cierto? Ahora, el monte fortalece nuestra fe. ¿Qué hace el monte? Ya vimos qué significa la palabra monte. Significa nuestras experiencias, cumbres con el Señor. Hay experiencias que te han dejado muy marcadas el Señor en tu vida. El monte fortalece nuestra fe, pero el valle revela nuestra obediencia. ¿Me están entendiendo? La verdadera madurez espiritual entonces no es quedarse en la experiencia. La verdadera madurez espiritual es descender del monte para cumplir el propósito de Dios, hermano, en tu vida. Ahora, ¿cuál es la reacción de Pedro en el monte de la transfiguración? Fue muy humana, igual que tú, igual que yo. Yo recibí por primera vez una experiencia con Dios hace algunos soles y hace algunas lunas. Y hasta coyotes había. Ya ve, esos coyotes acompañaban esos soles y esas lunas. ¡Au! Escuche. Todos hemos recibido una experiencia con Dios. ¿Me están entendiendo? La mayoría de los que estamos aquí, hermano, y nos gusta y es emocionante. Es muy humano eso, porque es lo que recibimos de parte del Señor es sobrenatural, que jamás hemos experimentado, cosas que nosotros habíamos querido cambiar con nuestra capacidad, nuestra inteligencia, y que no podíamos, y que de momento entonces nosotros nos dejamos tratar por el Señor, y eso que no podíamos cambiar se va de nuestra vida. Entonces uno dice: wow, ya no tengo la pesadez que tenía. Wow, ya no soy como usted era. Ahora soy diferente. Es una experiencia con Dios gloriosa. Nos enamoramos de eso. Es muy humano eso, lo que Pedro estaba experimentando. Después de contemplar la gloria de Cristo y ver a Moisés y ver a Elías y experimentar una atmósfera sobrenatural, entonces él quiso quedarse allí para siempre. Y su propuesta, hermano, de construir 3 enramadas, entonces reflejaba el deseo de tener el momento y prolongar aquella experiencia espiritual. Pedro no entendía que Dios no lo había llevado al monte para quedarse, sino para prepararlo y descender. El propósito entonces del monte era fortalecer su fe y de enfrentar el desafío que lo estaba esperando en el valle. Están aquí conmigo. Entonces quiere decir que las experiencias con Dios no son lugares donde nos estacionamos. ¿Me entienden? Como por ejemplo una estación de gasolina. Una gasolinera es para llegar y quedarse a vivir ahí. No, tú llegas a una gasolinera, cargas gasolina, ¿cierto? Y vámonos. No es para quedarse estacionado ahí. Y no estoy en contra de la manifestación de Dios, y no estoy en contra del poder de Dios en nuestras vidas. Eso es importante, eso es clave. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Pedro quería quedarse estacionado, hermano, en ese lugar, pero ya no quería seguir caminando. Pedro quería construir una enramada, es decir, quedarse a vivir en esa gloria momentánea. Pero entonces Dios no le permitió, porque el propósito no era que ellos se quedaran en el monte, sino que bajaran al valle a cumplir una misión. Y muchas veces nosotros también queremos hacer enramadas espirituales. ¿Por qué razón?
porque entonces no queremos confrontar las situaciones familiares, no queremos confrontar el problema, la crisis por la que estamos pasando, no queremos quebrar patrones de conducta incorrectos en nuestras vidas, que entonces la presencia del Señor nos está llamando, nos está desafiando a hacer algo, y entonces decimos como que aquí me quedo, como que queremos que Dios lo haga todo en nuestra vida, como que queremos siempre sentir la presencia de Dios y que Dios haga todo en nuestras vidas, cuando Dios nos está diciendo: hey, llegó tu tiempo de desafío, llegó el tiempo de que tú enfrentes eso. Yo estoy contigo, por eso me manifesté a ti, por eso te estoy mostrando mi gloria, pero tú tienes que enfrentar esa situación. Ese es tu valle. Ahora, no podemos quedarnos viviendo en experiencias pasadas. Dios no solo te muestra su gloria para que recuerdes eso, sino para que la lleves contigo mientras avanzas en obediencia y servicio y la misión. Porque el llamado del Señor no es quedarte en la montaña, sino es ser luz en el camino para muchos otros que viven y que caminan en oscuridad. Ahora, el monte nos muestra quién es Jesús. ¿Qué nos muestra el monte? Dice que Jesús, ¿qué? Mientras ellos estaban dormidos, Jesús se transfiguró. Era tal la transfiguración de Jesús que hasta sus ropas, dice el escritor, se miraban como resplandecientes. No había lavador en la tierra que pudiera hacer ese trabajo. ¿Sí? Ni la Whirlpool que tienes en la casa, hermano. ¿Ni el qué? Ni el Perse, no sé. Yo no sé eso, ¿va? El monte entonces nos muestra quién es Jesús. Pero escuche bien, el valle nos muestra quiénes somos nosotros. Porque tú realmente no manifiestas quién eres cuando todo está bien, cuando hay bendición, ay, qué hermosa es la presencia del Señor, ay, qué bendición Dios me ha dado. Tú muestras realmente quién eres cuando estás pasando por crisis, cuando estás pasando por pruebas. Eso es lo que realmente tú eres. ¿Cómo te muestras? ¿Cómo te manifiestas cuando estás pasando por etapas difíciles? Entonces eso habla de tu nivel de evangelio, de tu nivel de fe. Eso habla de tu carácter. Eso habla de cuánto le has permitido a la gloria de Dios que trabaje en tu vida. Vienen muy serios ahora, hermano. ¿Por qué el Día del Padre o por qué? El Día de la Madre están muy jubilosos, hermano. ¿Me está escuchando lo que yo estoy diciéndole? Entonces en el monte los discípulos vieron a Cristo glorificado. Allí, hermano, todo era maravilloso. No había enfermedad, no había oposición ni sufrimiento visible. El contraste es impresionante. En la cima estaba la gloria, en el valle estaba la necesidad. Entonces, escuche, es fácil adorar cuando todo marcha bien. ¿Sí? Es fácil buscar al Señor, estar en la presencia del Señor, dar al Señor, hermano, en el área de nuestras finanzas, lo que es nuestra responsabilidad cuando todo te está yendo bien. Es difícil cuando estás en el valle y entonces no tienes trabajo y entonces tienes que pagar la cuenta de esto, de aquello, del otro. Entonces dices, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cuántos me están escuchando? Es fácil levantar las manos cuando las respuestas llegan rápidamente, pero la verdadera obediencia se manifiesta cuando nosotros debemos seguir confiando en Dios en medio de las pruebas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros valles. Ahí es donde viene el asunto. Ahora, la obediencia se prueba en el valle. La obediencia no se prueba en el monte, en la experiencia sobrenatural. Pedro otra vez quería disfrutar la presencia de Dios, pero Jesús tenía una misión que cumplir en Jerusalén. La vida cristiana no consiste solamente en recibir experiencias espirituales, sino en obedecer el llamado del Señor para
para nuestras vidas. Por eso es que el valle representa el trabajo diario, el valle representa los conflictos familiares, el valle representa las pruebas económicas, el valle representa las enfermedades, el valle representa las responsabilidades, las personas que necesitan ayuda. Es allí donde se demuestra si realmente hemos aprendido algo en el monte, en las experiencias con el Señor en nuestras vidas. No es difícil cantar cuando estamos emocionados, cuando sentimos una atmósfera espiritual. Lo difícil es seguir siendo fieles cuando nadie nos ve, cuando nos llega la prueba y cuando la respuesta, hermano, las respuestas tardan a nuestras vidas. La obediencia siempre se va a revelar en el valle. La rebeldía o la obediencia se va a revelar en los valles. Alabado Jesús. Ahora, los montes son necesarios. Diga conmigo, los montes son necesarios. ¿Por qué? Porque allí recibimos visión. Ahí recibimos visión, igual que le pasó a Pedro, igual que le pasó a los discípulos. ¿Sí? Recibimos visión, allí recibimos fortaleza, ahí renovamos nuestras fuerzas. Por eso es importante que usted venga a las reuniones. Por eso es importante que usted entre a Universidad de la Vida, a Encuentro. Por eso es importante que usted venga a reuniones especiales, porque usted recibe fortaleza, usted recibe visión en el monte, en la experiencia con Dios. Pero en el valle es completamente diferente. Los valles también son necesarios, porque ahí se forma el carácter. ¿Me escucha? Ahí en el valle uno dice, bueno, gloria a Dios, estoy pasando por esta enfermedad, estoy pasando por este problema matrimonial, familiar. Pero entonces tú te acuerdas que has tenido un tiempo glorioso con el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Te bendijo el domingo, hermano, te zarandeó el Espíritu Santo, bendito sea su nombre para siempre. Te hizo llorar, te hizo moquear. Sentiste, hermano, que hasta te volteabas así por dentro de la gloria de Dios que se te metió adentro, que te iba a hacer pedazos su presencia. Y tú dices, ay, cuánto me ama el Padre. Sí, te está preparando para tu valle. Y algunos no lo entienden, hermano, y se dejan ir como locos, hermano, cuando les viene el problema en el valle. Pero en el valle se forma el carácter, en el valle se desarrolla la paciencia, ¿cierto? Ahí se demuestra la fidelidad, allí se practica la obediencia en el valle. Porque una fe que solo funciona en el monte es una fe inmadura, ¿cierto? Una fe, un evangelio que está viviendo solo por querer sentir. Ay, ahora no se puso tan bueno, no sentí. Ay, ahora como que no andaba muy ungido el que canta. Ay, ahora como que... ¿Cuántos me están entendiendo? Eso habla de una fe inmadura. Pero la fe madura es la que sigue caminando con Dios. Cuando termine el culto, cuando te corremos de aquí, pues no te queremos, vete ya a tu casa, siguen los demás. No, es broma, no se crea, ¿cierto? Cuando apagamos las luces, cuando ya todo se cierra, aquí viene lo bueno. El monte fue una experiencia extraordinaria, pero el verdadero propósito de esa experiencia es demostrar. Cuando tú desciendes a tu valle es tu casa, tu valle es tu vecino, tu valle es el trabajo, tu valle es el hermano al que no puedes ver y si te lo encuentras por la calle te cruza para la otra banqueta. Mucho tráfico, no te va a atropellar un carro por ahí, hermano.
El monte fortalece nuestra fe, pero el valle revela nuestra obediencia. La grandeza de un creyente no se mide entonces por la experiencia que tiene en la presencia de Dios. Yo no mido a alguien que dice, ay, es bien espiritual. ¿Por qué es espiritual? Es que no lo ve, se cayó, mira, y se volvió a caer. Pues se puede caer tantas veces como él quiera. Hay que prestarle el bastón de la hermanita aquí, para que no se caiga tanto. Pero uno no mide la experiencia o la madurez de la gente espiritual, hermano, porque llora mucho, porque se cae mucho. Y no estamos en contra de la experiencia, porque quien experimenta la presencia de Dios, esas son manifestaciones que suceden. Pero no puedes quedarte estacionado ahí, tienes que avanzar. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, porque Dios no nos llama solamente a contemplar su gloria en el monte, sino a manifestar su gloria en el valle. La experiencia de la transfiguración enseña que Dios nos lleva a la montaña para revelársenos. Jesús se le reveló a estos 3 discípulos como no se le reveló a los otros 9 discípulos. A estos 3 sí. ¿Me entienden? Qué hermoso es eso, que Jesús se te revele de esa manera. Pero entonces nos envía al valle para servir. Y la madurez espiritual no consiste en vivir permanentemente en las enramadas, sino llevar la gloria de la montaña a la necesidad del valle. Allí es donde el carácter de Cristo se manifiesta verdaderamente. Gloria al nombre del Señor. Pero hay un segundo principio que te voy a enseñar. Te voy a predicar rápido porque es Día del Padre. Y tengo una charola de mariscos que comer por delante. Le voy a enseñar el segundo. Me van a quedar a la casa y pepino le doy, no se preocupe. Le voy a enseñar el segundo principio de esta historia. La mentalidad enramada se enfoca en la experiencia, pero olvida la voz de Dios. ¿Qué hace el que tiene mentalidad enramada? Díganlo porque los de la orilla no ven. Así es. Entonces, mientras Pedro está diciendo, wow, qué experiencia tan gloriosa, y entonces está mirando a Elías y a Moisés, que están platicando con Jesús de lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y entonces Pedro, hermano, se despierta y le dice a los otros, despiértense. Y se comienzan a quitar las lagañas de los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Se está quemando algo? No, es la gloria del Señor. Dice, oye, pero espérate, ese que está ahí, ¿que no es el Elías? Sí. ¿Cómo el Elías que? Escucha bien. El Elías que había amenazado a Jezabel. El Elías que salió huyendo después de haber matado 450 y 400 profetas, 850 en general. Salió huyendo porque una mujer endemoniada lo amenazó. Dijo, te voy a matar, te voy a quitar la vida, tu cabeza lo voy a dejar como tú dejaste la cabeza de los profetas. Salió corriendo, pero después de miles y miles de años aparece acá. No lo mató la Jezabel, se fue para el cielo, se transfiguró, alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y ahora apareció. La gente preguntaba, ¿dónde está Elías? Los profetas decían, déjanos buscarlo. Le decían a Eliseo, déjanos buscarlo porque no sabemos dónde quedó. Pero Elías se lo había llevado un carro de fuego. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mira, cuando alguien te amenaza, acuérdate de Elías. A Elías lo amenazaron. ¿Dónde estaba Elías? Con papá en el cielo. No hay amenaza que pueda cumplirse en tu contra si tú vives de manera íntegra y de manera, hermano, como debes vivir para el Señor. No hay diablo, no hay demonio, no hay reino de las tinieblas que pueda hacer nada contra ti. Después aparece Elías platicando con Jesús y la amenaza de Jezabel. ¿Dónde estaba? No había.
Qué tremendo es eso, hermano, con el Señor. Pero bueno, eso se me salió de repente. Pedro se olvidó de la voz, se escuchó una voz. Mientras Pedro hablaba, una nube lo cubrió. ¿Sabe cuál era esa nube? La misma nube que estaba en el desierto, en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, en el día les seguía una nube para cubrirlos. Era la presencia de Dios. Y cuando construían el tabernáculo en el desierto, la nube se posaba ahí. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. En el lugar santísimo. Esa misma nube ahora está acá. Y desde esa nube entonces escuchó la voz del Padre que dijo: ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pongan atención! Mientras Pedro hablaba, una nube lo cubrió y escuchó la voz del Padre. ¡Ey! Dijo el Padre: este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué tremendo es esto. Ahora, Dios interrumpió a Pedro. Qué buenas son las interrupciones de Dios para nosotros, ¿verdad? De repente nosotros somos tan hablichis y le queremos decir a Dios cómo haga las cosas. Oramos: y Dios hazle esto, y Dios hazle para allá, y Dios, mira, te digo esto. Dios te dice: cállate. El Espíritu Santo te dice: cállate, te interrumpe. Así como interrumpió a Pedro. La experiencia era importante, pero más importante era escuchar a Jesús. La experiencia era real, pero la voz del Padre dirigió la atención hacia algo superior. Dios no dijo: miren, admiren la gloria, miren cómo mi hijo se transfiguró. Ni tampoco dijo: construyan un monumento para recordar este momento. Dios dijo: escuchen a mi hijo. Ahora, muchas veces los creyentes pueden enamorarse de las experiencias espirituales, ¿cierto? Más que de la voz de Cristo. Eso es lo que puede pasar. Porque la tendencia nuestra es de repente entonces buscar sensaciones, buscar emociones, buscar manifestaciones y buscar momentos extraordinarios. Y no me malentiendan, no estamos en contra de eso. Yo creo en las manifestaciones del Señor. Pero entonces nos enfocamos en eso y Él sigue diciendo: a Él oíd. A Él oíd, porque una experiencia puede impresionarte por un momento, pero la palabra de Cristo transforma una vida para siempre. Así es. Ahora, Pedro estaba tan emocionado que entonces comenzó a hablar cuando Pedro debía escuchar. Y a veces nuestra mayor dificultad espiritual no es la ausencia de voz de Dios, sino el ruido de nuestras propias opiniones y de nuestros propios planes y de nuestras propias emociones y sensaciones. Pedro tenía una respuesta, Dios tenía una revelación. Pedro quería hablar, pero Dios quería que Pedro escuchara. Ahora, las interrupciones divinas y la interrupción divina de Dios en esta situación fue una corrección amorosa de parte de Dios. Porque entonces el Padre estaba enseñando que ni Moisés representando la ley, ni Elías representando a los profetas ocuparían el lugar central de ese momento y de la historia. Toda la atención debía dirigirse a Jesucristo. ¿Me escuchan? Toda la atención. La voz del Padre no exalta una experiencia, la voz del Padre exalta al Hijo, a Jesús. Eso es lo que hace la voz del Padre. Hoy está Elías, hoy está Moisés. Este representa esto, este representa lo otro. Oye, Pedro, tú estás diciendo eso, pero yo te digo algo. ¿Sabes qué, Pedro? Este es mi Hijo amado, a Él escucha. Ahora, la madurez espiritual de un creyente no se mide por lo que sentimos en un culto. Tampoco es argumento para que el duro de corazón diga: bueno, el pastor dice. No. No se barra por ahí. Porque las experiencias con Dios te dan sensibilidad. Y que algunos dicen: no, es que yo no soy emocionalista, yo soy maduro. Serás más duro. Porque aquí en esta iglesia somos pentecostales de la cabeza a los pies. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
A algunos les gustarán, a algunos otros no les gustará, pero esa es la esencia nuestra. Es el ADN de este ministerio. ¿Sí? Ahora, la madurez no se mide por lo que sentimos en un culto, sino por cuánto escuchamos y practicamos la voz del Señor cuando bajamos del monte. ¿Me están entendiendo? Ahora, los montes de gloria son importantes, como les decía al principio, pero las palabras de Jesús son indispensables para nuestras vidas. Las experiencias pasan, la voz de Cristo permanece, las emociones cambian, la palabra de Dios permanece para siempre. La visión terminó, la visión del monte de la transfiguración terminó. Moisés desapareció, Elías desapareció, la nube se fue, pero Jesús permaneció. ¿Sí? El mensaje del Padre fue sencillo, el mensaje del Padre fue contundente. No se aferren a la experiencia, aférrense a Cristo. No se queden impresionados por lo que vieron. Sean transformados por lo que Él les diga, por lo que están escuchando de Jesús para sus vidas. Porque la experiencia puede acercarnos a Dios, pero la obediencia a la voz de Jesús, hermano, es la que nos hace caminar con fe, con ánimo, con confianza todos los días. Recordar cada mañana lo que Jesús nos dice en su palabra, recordar cada mañana la promesa de Dios para nuestra vida, nos hace tener ánimo, nos hace tener fe, nos hace tener confianza, caminar en el Señor Jesucristo. Porque muchas veces el Señor se te puede manifestar, tener experiencias, pero la palabra te cambia la manera de pensar. Porque de repente, me estoy acordando ahorita, de repente hay un hermanito que es muy tiririri. Y le da a la esposa con todo en la casa. Llega el hermanito porque iban a ir a evangelizar y lo mira, y le dice: me voy a evangelizar. Y di que soy cristiano y lleno del Espíritu Santo, si no te dejo como cotorra los ojos. Ese es un hijo del diablo. Porque quien maltrata a un hijo de Dios, a una mujer, a quien sea, y se dice llamar cristiano, ese no es cristiano. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Entonces la gente de repente basa su cristianismo en lo que siente o en lo que no siente. ¿Y por qué ya no fuiste a la iglesia? Ay, es que ya no siento. Si tengo que cambiarle el nombre entonces a la iglesia. Iglesia para la gente de los que sienten. ¿Cuántos escuchan? Las experiencias espirituales me acercan a Dios, pero es la obediencia a la voz de Jesús la que me hace caminar con Él todos los días. Dios interrumpió a Pedro, le enseñó una lección que Pedro nunca iba a olvidar. Más importante que hablar de Jesús es escuchar a Jesús. Más importante que vivir una experiencia con Él es obedecerle después de la experiencia que tú has recibido. Experimenta a Dios, sé sensible a la presencia de Dios. Sí, yo no te digo si el Espíritu Santo de Dios te toca, caes al piso, qué bueno, pero levántate de ahí diferente, levántate de ahí pidiendo perdón, levántate de ahí sin resentimiento, levántate de ahí cambiando de mentalidad. Si eres un avaro, hermano tacaño, entonces dice: voy a bendecir, voy a dar. Si compras una coca y media coca se toman toda la familia y la dejan para otro día, eres un tacaño para la familia. No me lo reveló carne ni sangre. Un ceviche para todos, 3 cebollas para ti, 2 pepinos para ti y los camarones para mí. Hermanos, vivimos en una generación saturada
de voces, ¿cierto? Cada día las redes sociales, los medios de comunicación, los influencers, los políticos, los expertos y aún nuestros propios sentimientos intentan dirigir nuestras vidas. Esa es la realidad. ¿Cierto o no es cierto? No, pues que fulano dice. No, pues es que mangano lo hace. No, pues, es que lo vi en el internet. ¿Sí? Si por ejemplo tú te pones a mirar en el internet cómo hacer abdominales. Un ejemplo. Aquí tenemos uno que sí sabe cómo se hacen abdominales, pienso yo. Entonces uno te dice una cosa, el otro te dice no funciona así, el otro te dice mejor hazlo así. Bueno, te dan una serie de remedios caseros para el estreñimiento. Y cuando llega el chamaco a la casa, la mamá tiene todas las hierbas sabidas y por haber que se compró en la Juárez. Mamá, ¿para qué tienes tanta hierba ahí? Ay, hijo, es que estaba mirando en el YouTube un remedio casero para el estreñimiento. Si se lo toma, perejil con chía y luego a la chía le echa cáscaras de limón con... Eso parece brujería, ¿va? Pues no le resultó. Escuchó una voz que se fue con el yerbero, no se fue con el doctor. ¿Cuánto me escuchan? Es que le duele la rodilla. Ay, es que me duele la rodilla porque, no sé. Ay, es que dice, vaya con quien tiene que ir. Entonces la gente escucha muchas voces y nuestra generación, hermano, vive igual también de la misma manera en la iglesia. Hermano, mira, tú escuchas tantos predicadores, tantos dicen, no, este dice esto, no, el otro dice esto. Y cuando tú vienes a la iglesia, entonces lo que yo te digo choca con las voces que a ti te dicen a través del internet. Te digo una cosa, consume lo hecho en casa. Aprende a consumir lo que aquí se te da. Si te dan huevos con machaca, cómete los huevos con machaca. Si te dan agua de limón con perejil, tómate el agua de limón. No andes haciendo brujerías. No andes haciendo inventos de otra cosa. ¿Cuántos me escuchan? Porque vivimos precisamente así, hermano. ¿Sí? Y los políticos dicen, pruebas. Y ahora tú te dicen algo, dame pruebas. Y te llevas así toda la vida. ¿Cuántos me escuchan? Que fui a la iglesia y el Señor hizo esto conmigo. Pruebas. Nuestros sentimientos los escuchamos. Todo esto intenta dirigir nuestra vida. Entonces nunca había existido tanto acceso a la información y sin embargo nunca había habido tanta confusión, tanta ansiedad, tanta depresión, tanta incertidumbre en la sociedad como en la actualidad. Pero en medio de ese ruido, Dios sigue proclamando la misma verdad que declaró en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Quien oye a Jesús a través de su palabra tiene paz. El problema puede estar, la crisis puede estar, la situación financiera puede estar difícil, hermano, pero entonces tú sigues oyendo a Jesús y tú sabes que tú dependes no de la economía de este sistema corrupto y que se está deteriorando cada día más. Tú dependes, hermano, del reino de Dios, de los principios y de los valores de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuántos me dan un grito de júbilo en esta hora?
La necesidad más grande de nosotros no es escuchar una voz nueva. No, no, no. Ahí andan algunos hermanos, si no es que se fueron, a lo mejor, no se crean, que se fueron a la aquelarre que hubo ayer. Para que le vaya bien a mi negocio. Que lo bendigan los brujos mayas. Tú no tienes que escuchar voces nuevas. ¿Me están entendiendo? Lo que tienes que hacer es volver a escuchar la voz de Cristo, porque las opiniones de esta sociedad, las opiniones humanas cambian, las modas, las tendencias pasan, las circunstancias son inestables, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así como dice la Biblia, sécase la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando nosotros escuchamos a Jesús, entonces encontramos dirección. Cuando no sabemos qué camino tomar, encontramos paz. Cuando el mundo vive en incertidumbre, vive en temor, encontramos sabiduría. Cuando las soluciones humanas fracasan, encontramos fortaleza. Cuando las pruebas nos debilitan, encontramos propósito. Cuando la vida parece, hermano, carecer de sentido, en la palabra, en la voz de Jesús, encontramos fortaleza para todo esto que te estoy mencionando. El problema de muchos creyentes hoy, entonces, no es la falta de información, porque ahora tú estás recibiendo una palabra, una revelación del Señor. No es la falta de información bíblica, sino la falta de obediencia a lo que estás escuchando ahora mismo. Porque ¿de qué te sirve entonces recibir una palabra y que aleluyes y que amén y amén, y luego cuando te salgas, sales a hacer lo mismo y dijimos 1000 palabras bien, una incorrecta, y te vas murmurando de la mala y hablando mal de todo lo que se dijo aquí? ¿Cuándo tu fe va a crecer? ¿Cuándo tu situación va a cambiar? Entonces regresa próximo domingo y tú sigues siendo el mismo argumentado, peleonero, cuestionador de todo lo que se dice aquí. Nunca vas a cambiar. ¿Y de quién es el problema? ¿Mío, de Cristo, tuyo? Alabado Jesús. Dile al que está a tu lado, espero que no te estén hablando a ti. ¿Qué pasa cuando tú escuchas la palabra y la obedeces? Te voy a hablar de 3 personajes en la Biblia. El que ahora todo se perdona es Día del Padre. Hablemos de Noé. Dios iba a traer un juicio sobre la tierra. Dios estaba harto de cómo vivía la generación de Noé. Génesis 6:8 dice que de toda esa generación solamente Noé encontró gracia delante del Señor. ¿Qué encontró Noé? Porque Dios buscó. Entonces Dios, hermano, trajo un diluvio sobre la tierra. Y el único que escuchó lo que iba a suceder fue Noé. Y el único que le hizo caso, según Génesis 6, del 13 al 22, de que hiciera un arca en una época de la tierra donde no llovía, donde el rocío regaba las hierbas y plantas, no se sabía de lluvia. Entonces Dios le dijo a Noé: voy a traer un diluvio. Constrúyete una casa de 3 pisos. Y haz esto y haz la de estas medidas. En esta habitación metes a los dormilones. En esta. Se debe levantar la mano. Ya.
aquí metes de esta especie y acá metes los que roncan. No. No es cierto. Y Dios comenzó a decirle a Noé lo que tenía que hacer. Y a pesar de la crítica, a pesar de la murmuración, a pesar de todo lo que le dijeron a Noé, estás loco, Noé, Noé hizo lo que Dios le dijo. Y a causa de eso Noé salvó a su familia del diluvio. Esto es, la obediencia a Dios puede parecer extraña para el mundo, pero siempre termina siendo el camino de la preservación de tus valores, de tus principios, de tu familia. ¿Sí? ¿Tú quieres practicar lo que practican los brujos? Si tú te aventaste un bailecito con la comunidad LGTBIHIJKM, ¿me escucha? Tú no sabes de lo que se trata ser cristiano. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Sí, hay que apoyar. Por favor. Y no soy ¿homo qué? No. Simple y sencillamente creo lo que dice la palabra del Señor. Hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, mujer. Pero hay que escuchar a Dios. Hay que obedecer a Dios. Cuesta escuchar, cuesta obedecer a Dios. Sí, hermano, pero tú no puedes ser de dos lados. Tú no puedes ser toda la semana de allá. No puedes ser toda la semana como un demonio y el domingo como un santo. O eres o no eres. José escuchó a Dios en medio de la adversidad. Tuvo un sueño. Le dijeron a José así en palabras 37 al 50, todos esos capítulos, le dijeron a José, te vas a convertir en el gobernador de Egipto. Y luego que tiene el sueño, inmediatamente de ahí se va todo un muchacho inexperto, cobijado bajo papi, y se fue para convertirse en el gobernador de Egipto. No, porque pasa por la envidia de los hermanos, porque pasa por el hoyo, porque pasa por ser un esclavo de los madianitas, porque pasa por la tentación de la mujer de Potifar, porque pasa por lo meten a la prisión, y cuando todo el mundo parecía haberse olvidado de él, entonces Dios se acordó de José, lo sacó de la prisión y lo puso donde le dijo la primera vez que iba a convertirse. No puedes ir, escúchalo bien, del sueño al palacio. Tienes que pasar un proceso. ¿Quieres ser bendecido? Bueno, hay un proceso para eso, y en ese proceso hay que oír a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Quien no escucha a Dios no le va bien en la vida. Escuchar a Dios nos permite interpretar correctamente la crisis y entender que Él sigue obrando en los procesos difíciles, porque todos entramos por crisis, ¿sí? Y entonces, si tú no pasas esa crisis por la que pasas, por la que ahora estás o por la que has pasado, entonces fácilmente vas a caer. Te va a devorar la crisis. Vas a caer y al rato van pidiéndole perdón a la esposa. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, amor. Ay, ayúdame, ya no puedo. Espérate, deja que se te pase ese remordimiento y vas a volver a, como dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a ensuciarse. Yo no lo digo, lo dice Pedrito. Lean la carta de Pedro. Si no se sabe en el versículo, no es mi problema. Pregúntele a San Gogle o a San no sé quién. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque entonces se trata de escuchar, pero no solo de escuchar, se trata de obedecer. Claro que se trata de obedecer, y eso es lo que cuesta para muchos. ¿Sí?
Tanto le cuesta a muchos no robar, que entonces ya la mujer está enfadada que cada rato le quita su porción en el refri. Te puso un pasaje bíblico ahí que dice: no robarás. Éxodo, ¿qué? 25 creo. No robarás. No, pero lo que está aquí es de todo. Sí, pero esa porción de pay de guayaba de la Panamá, a mí me lo dieron. Al que no le gusta el pay de guayaba no es de Dios. No, no se crea. Hermanos, la diferencia entre el fracaso y la bendición muchas veces está en la voz que decidimos escuchar. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás decidiendo practicar? Eva escuchó a la serpiente y perdió el paraíso junto con el marido mandilón que tenía. Sí, oye, si digo, que le hubiera dicho: oye, Eva, pues ya te dijo el Señor que no probaras desde allá vas. Ándale, mi hijo, come, mira. Que era manzana, papaya, yo no sé, sandía, yo no sé qué era, no dice la Biblia, ¿verdad? Pero el marido: sí, mi amor. ¿No se fajó los pantalones? O la palma que traía enredada ahí, no sé qué era. Pero Eva escuchó a la serpiente y perdió el paraíso. Abraham escuchó a Dios y recibió una nación. Oiga, quien escucha a Dios y hace lo que Dios le dice, entonces es bendecido. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Tú quieres ser bendecido, no solamente escuches a Dios, obedece la palabra. Y si obedeces la palabra, te va a ir bien en la vida. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Por eso Abraham tiene una nación. Pedro escuchó a Jesús y encontró propósito. Y hoy el Señor sigue hablando a través de su palabra por medio del Espíritu Santo y mediante la predicación fiel del Evangelio. Entonces la pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es: ¿a quién nosotros estamos escuchando? Escuche, porque quien escucha a Cristo encuentra camino en medio de la confusión, esperanza en medio de la crisis, bendición en medio de cualquier temporada de la vida. Por eso que la palabra del Padre a Pedro siga resonando en su mente y en su corazón: a Él oíd, a Él oíd. Hay creyentes que corren detrás de cada novedad espiritual. Sí, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. No tienen tiempo. Escuchan todo, ¿cierto? Pregúntales por cualquier cosa, lo saben. Pero pregúntales por un versículo bíblico. Entonces Dios sigue diciendo: a Él oíd. La voz de Cristo debe ser la autoridad máxima en nuestras vidas. Son buenas las experiencias, es bueno lo que Jesús hizo con los discípulos, sí, pero entonces oír la voz de Dios, practicar la voz de Dios es por encima de cualquier otra cosa. Tercer principio que te voy a enseñar: la mentalidad enramada quiere quedarse arriba mientras el mundo necesita ayuda. ¿Sí? Vuélvete para tu Biblia. Que traes una Biblia muy espiritual, va, que ni se te ve siquiera nomás. Aquí a las hermanas. Por cierto, ya vendemos Biblias. Próximamente vamos a tener librería. Espérenme. La librería va a estar allá. ¿No se gozaron? ¿Sí saben lo que es un libro? Bueno. ¿Cómo que dijeron? Dice la Biblia 9:37, bajo ese principio: y aconteció que al día siguiente, dice, cuando bajaron
monte. ¿Cuándo qué? Una gran multitud les salió al encuentro. ¿Una qué? Bueno, entonces acá está el propósito de por qué el Señor te lleva al monte, a la cumbre de su experiencia, de que lo conozcas. Tú no puedes hablar de alguien al que tú no conoces. Tú no puedes hablar de experiencias con Dios si no las has tenido. ¿Me entiendes? Tú tienes que hablar de lo que tú has experimentado, de lo que el Señor ha hecho contigo. El Señor te da su presencia para que entonces tú manifiestes eso. Entonces, al descender del monte de la transfiguración, Jesús encuentra un ambiente, hermano, no de gloria, sino encuentra un valle de necesidades. ¿Sí? Ese capítulo, ese versículo 37 en adelante, estamos viendo a una multitud confundida, estamos viendo a un padre desesperado, estamos viendo a un joven atormentado, dicen los otros evangelios, que era lunático, un demonio lo estaba atormentando, una fuerza maligna, y estamos viendo a unos discípulos que habían perdido la efectividad espiritual. 9 discípulos sabían cómo se hacían, conocían la forma, pero no tenían la unción de los 3 que habían subido al monte con Jesús. ¿Sí? Y Jesús entonces señala el problema de fondo: una generación incrédula. Yo no pensaría que un incrédulo es un inconverso, alguien que no sabe las cosas de Dios. Pero ¿sabe quién es un incrédulo? ¿Sabe de dónde viene la palabra incrédulo? Simple y sencillamente, un incrédulo es un falto de fe o de creencia. Quiere decir que un incrédulo puede estar entre nosotros. Próximo mensaje, un incrédulo entre nosotros. Parece título de película de Hollywood. Pero ese es un incrédulo. Alguien que cuestiona, alguien que intelectualmente está siempre argumentando, razonando, que no tiene la fe de un niño, de la cual habla el mismo Señor Jesucristo, que hay que tener la fe de niño para entrar en el reino de Dios. ¿Será? ¿No será? ¿Por qué dice eso? Es un incrédulo. Se lo digo, Reina Valedora Manuel Osuna. ¿Sí? Falto de fe, falto de creencia. Ahora, no es muy diferente en nuestros días lo que está pasando en este versículo 37, porque hoy también encontramos multitudes buscando respuestas, familias sufriendo crisis, personas esclavizadas por diferentes cadenas espirituales y creyentes que muchas veces han sustituido el poder de Dios por la rutina religiosa. Hermano, la raíz sigue siendo la misma de la cual está hablando Jesús: la falta de fe, la falta de obediencia a Dios, como debe suceder en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Ahora, la respuesta de Jesús no fue un mejor método para cambiar la situación que está viviendo en el valle. No fue una mejor estrategia humana. Fue la manifestación de la autoridad y el poder de Dios. Por eso, antes de ascender, les dio una promesa. Les dijo a sus discípulos, Lucas 24:49. Les dijo que les iba a enviar la promesa del Padre, que buscaran un lugar, que buscaran un aposento, porque ahí vendría eso que Él les había prometido. ¿Cuántos me escuchan? Porque Jesús sabía a lo que sus discípulos se iban a enfrentar. ¿Me entienden? Y entonces, cuando nos vamos al libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 8, ahí dice la Biblia: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora escuche bien. La iglesia no fue llamada solamente a analizar los problemas del valle. No.
Oh, cómo está la sociedad. Oh, cómo está la violencia. Oh, lo que está pasando con mi vecino, lo que está pasando acá, lo que está pasando allá. La iglesia fue llamada a descender al valle, pero no cualquier iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo. Los 3 discípulos con Jesús en el monte deben representar a la iglesia llena del Espíritu Santo, porque el otro grupo que está acá abajo en el valle no pudieron enfrentar la crisis, no pudieron enfrentar el problema. Y entonces tú puedes convertirte en esta iglesia, en la iglesia que está abajo, pero una iglesia que vive por tradición, por reglas, que vive por simple y sencillamente porque conoce, porque sabe. Pero Jesús está llamando a una iglesia que está en el monte, una iglesia que está llena del Espíritu Santo, porque hay un valle que no hay que analizar, hay un valle donde hay que atacar la necesidad, atender la situación, el problema, la crisis, no con tu capacidad, no con tus argumentos, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes enfrentar a los aquelarres, tú no puedes enfrentar a los mayas con tu capacidad. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Un hombre con tendencias, hermano, contrarias a lo que debe ser, no se enfrenta solamente con decirle palabras, se enfrenta el demonio que tiene adentro. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre, con el poder del Espíritu Santo de Dios adentro. El mundo necesita más que opiniones. El mundo necesita hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo. La multitud necesita dirección. La familia necesita restauración. Los cautivos necesitan libertad y la iglesia necesita recuperar esa autoridad espiritual que muchas veces ha perdido. La solución sigue siendo la misma: el poder de Dios obrando a través de una iglesia que cree, una iglesia que ora, una iglesia que depende del Espíritu Santo. No basta solamente con subir al monte para tener experiencias con Dios. Debemos bajar al valle llevando el poder de Dios para responder las necesidades de nuestra generación. Las necesidades de cualquier generación son las mismas. Las que fueron en el tiempo de Jesús son las mismas. El ser humano no ha cambiado, la naturaleza del ser humano no ha cambiado. Así que si el ser humano no ha cambiado, la iglesia tampoco tiene por qué cambiar. La iglesia necesita mantenerse llena del Espíritu Santo. Alabe el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: te tengo una noticia. El pastor ya me lo termina. Escuche. La mentalidad de enramada debe transformarse en una mentalidad de misión. ¿Está aquí conmigo? Acá estoy. Acá estoy. Deja a los que visitan el baño continuamente que vayan y vengan. No se meta con ellos. El Señor Jesús no había subido al monte para quedarse ahí. El Señor Jesús había subido para prepararse y luego descender. Después de la gloria venía el servicio. Después de la revelación venía la misión. Después del monte venía la cruz. El Señor mismo lo entendió. Y Pedro quería construir 3 enramadas. Pedro dijo: vamos a quedarnos aquí. ¿Cuántos me escuchan? Quería construir ¿qué? 3 enramadas. Pero Jesús quería construir discípulos. Pedro quería permanecer en el monte. Jesús quería avanzar hacia Jerusalén. Pedro pensaba en quedarse. Jesús pensaba en cumplir la voluntad del Padre. Gloria. Ahora, muchas veces la iglesia corre el mismo peligro.
Nos enamoramos de los momentos especiales de la presencia de Dios. Nos enamoramos otra vez de los congresos, de los retiros, de los cultos, donde sentimos profundamente al Señor, y está bien. Sus experiencias son necesarias, pero no son el final de la vida de un creyente. Dios nos lleva al monte, escuche bien, no para aislarnos del mundo, sino para capacitarnos y que podamos servir a un mundo confundido que no haya que hacer. Pero tú sí sabes, tú sabes dónde está la respuesta, tú sabes lo que te ha sucedido a ti, tú sabes lo que has experimentado, tú sabes al que sirve. Tú sabes que no hay maya, que no hay brujo que venga de Catemaco, donde venga, que tenga el poder que tú tienes y que se te ha dado según Hechos capítulo 1 versículo 8. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. No hay demonio, no hay jerarquía satánica que pueda contra una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que darte cuenta de eso. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Pero Dios no llamó a los discípulos a vivir permanentemente en el monte. El monte era un lugar de revelación, pero el valle era el lugar de misión. La gloria del monte fue maravillosa, pero la redención de la humanidad se consumó en Jerusalén, en la cruz. Que hablaban Elías, que hablaba Moisés con Jesús, hablaban precisamente de eso. ¿Cuál era lo que iba a pasar Jesús en Jerusalén? Lo iban a tomar, lo iban a escupir, lo iban a maltratar, lo iban a llevar a una cruz. Le estaban diciendo el proceso, el camino. Por eso Jesús estaba en el monte. Por eso Jesús se le manifestó a estos 3 discípulos como Él era realmente. Pero era necesario pasar por la cruz. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Así que Pedro tuvo que bajar del monte, tuvo que caminar por procesos. Pedro tuvo que enfrentar pruebas, tuvo que experimentar fracasos, pero Pedro fue restaurado por Cristo. El hecho de que tú pases por etapas difíciles, por desiertos, por tiempos donde parece que no te va bien y el diablo te dice: mira, ahora eres cristiano y te va más peor que antes. Antes robabas y los demonios del reino de las tinieblas te aplaudían. Hoy eres honesto, hoy eres temeroso de Dios. Hoy quieres cumplir la palabra del Señor porque has subido al monte, has tenido una experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me escucha? Antes que eras un ebrio, un borracho, un drogadicto, los demás te sacaban la vuelta para no darte droga. Ahora que eres cristiano y estás saliendo de eso, mira, te llegan a tu casa y te hacen así, mira, como carrillera te avientan los tiros de. Tú dices: ¿qué pasó aquí? No es otra cosa que el reino de las tinieblas levantándose contra tu vida. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Hay que pasar por procesos. Hay que pasar por desiertos. ¿Me están escuchando en esta hora? Pedro tenía que pasar por procesos, enfrentar pruebas, experimentar fracaso, pero ser restaurado por Cristo. Si Pedro se hubiera quedado en la enramada, jamás había predicado. El capítulo 2 en el libro de los Hechos, el día del Pentecostés, hermano, predicó una palabra y se convirtieron 3,000 personas. Jamás habría visto miles de personas convertirse a Cristo y jamás habría impactado generaciones con su ministerio. Alabado el nombre de Jesús para siempre. Y qué bien que tú estás aquí. Yo te quiero tener aquí. Está bien, qué bueno que estás aquí. Pero hay una misión que cumplir. Ya te bajamos del monte. Hay que ir al valle.
Mañana lunes, martes, miércoles hay que ir al valle, hay que predicar el evangelio, pero no con tus fuerzas, lleno del Espíritu Santo, oyendo la palabra de Dios, una palabra que se te soltó, una palabra que se te predicó, una palabra que se te reveló esta mañana. Alabado el nombre de Jesús. Hay un personaje en la Biblia que se llama Moisés. Éxodo capítulo 3. Moisés está en el desierto. Y los desiertos representan los tiempos de prueba, los tiempos de valle. Y la gente de repente relaciona los tiempos de desierto en su vida con tiempos difíciles, con tiempos de prueba. Pero no todos los desiertos son para probarte. Hay veces que Dios te lleva al desierto porque Dios te quiere hablar. ¿Me está escuchando? Dios te quiere hablar. Dios quiere tratar contigo. Así que cuando alguien te diga, mira por la prueba que estás pasando, mira dónde está Dios contigo, mira, Dios no te ayuda en el problema, mira la situación en la que estás. No es que esté en crisis, es que Dios me está hablando. Dios me está preparando para lo mayor que viene para mi vida. Gloria a Dios para siempre. Y Moisés pensó que se había acabado su tiempo. Estaba cuidando las ovejas y no eran ni siquiera de él, eran de su suegro. ¿Sí? Y llevaba las ovejas para alimentarlas. Cuando de repente entonces ve una zarza, según el capítulo 3 del libro del Éxodo, una zarza, un montón de arbusto seco que con el calor de desierto era fácil que se prendiera y se consumiera. Pero entonces la Biblia dice que la zarza no se consumía. Y Moisés fue curioso y dijo, voy a ver por qué la zarza no se consume. Entonces Moisés va a ver por qué la zarza no se consume. ¿Cuántos me escuchan? Entonces cuando está viendo que la zarza no se consume, escucha la voz de Dios. Y Dios le habla y le dice, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en el que estás santo es. ¿Me escucha? Y ahí Dios le da una comisión. Imagínense ustedes, hermano, que Moisés hubiera tenido la mentalidad de Pedro en el monte de la transfiguración. Se habría quedado contemplando solamente la zarza ardiendo. Habría dicho, qué gloriosa experiencia, qué presencia tan maravillosa. Oye, voy a quedarme aquí junto con las ovejas. Pero Dios no encendió la zarza para entretener a Moisés. Lo encendió para enviarlo. ¿Sí? La zarza no era el destino, era la comisión. La manifestación no era el final, era el comienzo. Dios no lo llamó para admirar el fuego de Dios. Dios lo llamó para meter el fuego y luego enviarlo a Egipto. Y como dijimos desde el principio, muchos creyentes aman los momentos de gloria, pero huyen de los momentos de responsabilidad. Les gustan los mensajes que les digan que Dios los va a prosperar, los va a levantar y que no importa cómo vivan, Dios se los va a llevar al cielo. Sí, Dios te va a llevar para el cielo, pero de perdido pórtate bien. Hay gente que le gusta la presencia de Dios, pero no le gusta la misión. ¿Cuántos has ganado? ¿Cuántos discípulos has hecho desde que te convertiste a Cristo? ¿Crees que la responsabilidad de ganar a otros solo es de tu líder, solo es del Timoteo? No, también es tu responsabilidad. Como gente que va a una célula, tu responsabilidad es ganar a tu vecino, es hablarle al que está en el seguro social, digo al seguro social. Es el que se sube en el camión contigo. Es en el motodidi en la que te subes. Es decirle, Cristo salva, Cristo sana. Esa es tu misión. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre.
Porque muchos creyentes aman los momentos de gloria, pero huyen de los momentos de responsabilidad. Les gusta la presencia, pero no la misión. Les gusta la experiencia, pero no el compromiso. Sin embargo, el mismo Dios que se le manifestó a Moisés en el desierto es el Dios que nos está confrontando ahora y que nos está mandando a enfrentar faraones allá afuera. Aquí es bien, aquí es bueno, aquí qué interesante, pero Dios te está llenando, Dios te está preparando, Dios te está diciendo: oye mi voz, porque vas a enfrentar faraones allá afuera. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Y esos faraones no se enfrentan con mi fuerza, se enfrentan con el poder del evangelio, con el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Hoy el Espíritu Santo entonces nos recuerda que no fuimos llamados solamente para sentir su presencia, sino para cumplir su propósito. Que no fuimos bautizados en fuego para contemplar el fuego, sino para llevar ese fuego del Espíritu Santo a una generación cautiva, a una generación incrédula, a jóvenes atados por la brujería, por la hechicería, a jóvenes atados por demonios de suicidio, de un montón de otras cosas más. No pueden las asociaciones, no pueden atender estas necesidades realmente como son. Los padres pueden controlarlos por algún momento, pueden controlarlos en algún momento con el 45 paso, en algún centro de rehabilitación, pero salen de ahí, salen lo mismo. ¿Sabe por qué? No están enfermos, están endemoniados, y necesita una generación llena del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y no está fuera, esa generación está aquí. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, tú eres ese Moisés, tú eres ese Pedro al que Dios está diciendo: deja de construir enramadas, deja de tener mentalidad enramada, deja de quedarte contemplando la zarza, ve a Egipto, ve enfrenta a Faraón, y cuando lo hagas verás la gloria de Dios. Por eso es que la gloria de Dios no es para estacionarnos, es para impulsarnos. No fuimos llamados a construir enramadas, sino a conquistar el propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Qué quiere que le ponga en su lápida cuando usted parta de esta tierra? ¿Saben lo que yo quiero que pongan en mi lápida cuando parta de esta tierra? Aquí yace alguien que murió vacío. ¿Sabe por qué? Porque todo lo dejé sobre esta tierra, porque le dije lo que tenía que decir.